Gloria al Señor Jesús. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Por la fe, Noé construyó el arca. Amén. Cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que subía un vapor. Amén. Y con ese vapor se regaban las plantas. Pero nunca había caído una sola gota de agua. Y Noé, allá en lo seco, él prepara un arca para que se salvase él y su familia. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual pertenece al Nuevo Testamento, nos está hablando de un hombre que existió no solamente en el Antiguo Testamento, sino que fue un hombre que perteneció a la época de los antediluvianos. La palabra del Señor nos habla del Génesis 1 al 6, nos habla de los hombres que vivieron antes del diluvio, y después ya adentra la era patriarcal, la era de los jueces, la era de los profetas, la era de los reyes. Pero en el tiempo de Noé vivieron los antediluvianos. ¿De dónde viene Noé? ¿De dónde, por qué línea viene Noé? La Escritura nos habla en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro del Génesis. Nos habla acerca de la genealogía de los descendientes de Adán. Adán tuvo sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Donde Caín asesta un golpe mortal sobre Abel, lo mata, lo hiere de muerte, y ahora entonces queda Caín con una maldición, desterrado, y no había como una línea sucesoria de quien siguiera ahora como quien pudiese recibir el legado y así poder transmitirlo del conocimiento de Dios. Y dice la palabra del Señor ya en el capítulo 5 del libro del Génesis, nos habla acerca del tercer hijo que tuvo Adán, que se llamó Seth. Amén. Y de ahí viene la línea sucesoria desde Adán hasta Noé. Son 10 patriarcas antediluvianos. Noé fue el número 10. Amén. Ustedes se acordarán de uno llamado Enoc, séptimo desde Adán. Después vino Enoc, padre de Matusalén. El de Matusalén se habla del hombre que más vivió sobre la tierra. Y de Matusalén viene uno llamado Lamec, que es el padre de Noé. Curiosamente, Caín también, tiene una línea sucesoria. La Biblia nos habla, nos informa de los hijos de Caín y nos habla de los primeros 5 de ellos, y nos da referencias de que fueron hombres. Por lo menos el quinto también se llamó Lamec, que significa vigoroso, y Lamec, que venía por la línea de Caín, un hombre violento, un hombre promiscuo, un hombre que dado a la venganza. Lamec habla acerca de que si a Caín, si había venganza de aquel que tocara a Caín, cuánto más el que tocara a Lamec. Como lo que él estaba diciendo allí, es un dicho que él dijo, pero lo que él querría decir allí era que él se vengaría 70 veces de alguien que quisiera hacerle daño a él. Era un hombre violento, y los descendientes de Caín se ve que fue gente como, es decir, una raza una línea en esa raza de homicidas. Y ahora entonces encontramos que por la línea de Seth vienen aquellos que fueron transmitiendo la enseñanza
hasta que la maldad, dice la Biblia capítulo 6, la maldad, se multiplicaron los hombres, pero a medida que se iban multiplicando la raza humana, también se multiplicó la maldad al punto que Dios, dice la Escritura, le pesó haber creado al hombre. Amén. Bueno, este es el origen de Noé. Cuando nace Noé, Noé significa reposo. Él nos dará, nos aliviará de todo el dolor que venimos, el sufrimiento que venimos teniendo. Es la profecía, lo que se dijo acerca de Noé. Nosotros, aquí la gran mayoría latinos de continente suramericano, la mayoría, habrá seguramente algún hermano español, pero al fin y al cabo todos tenemos un origen. Hablando a la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuál fue nuestro origen? ¿Cuál fue nuestro origen? Bueno, el origen más inmediato, amén, porque al fin y al cabo todos descendemos de Adán. En el árbol genealógico todo llega a un mismo punto, pero nosotros actualmente podemos decir que somos una raza catalogada como mestizos. Cuando en el 1492 Colón llega a América, Colón va desde aquí, desde España, se dice que creo que desde Andalucía sale él de origen italiano. Él quiere conquistar y quiere conocer y además de conocer es conquistar nuevos mundos, y el propósito era como ir a la India y conquistar nuevos territorios de la India. Ese era el pensamiento que tenía Cristóbal Colón, pero no tenía los recursos suficientes para ir, no tenía con qué contratar una buena tripulación. Habla con la reina, creo que se llamaba la reina Isabel, la católica, y la reina Isabel, la católica, pues le sonó la idea y le dijo: yo le voy a financiar el viaje y le voy a dar la gente para que lo acompañe, y la gente que lo acompañará será la gente que está en la cárcel, todos los presos que hay, lo peorcito de la sociedad, lo que se encontraba allá en la cárcel, que además de eso no solamente habían en ese tiempo gente de España, sino que había gente también que había venido había muchos gente en las prisiones, gente que pertenecía, a árabes, digámoslo. Entonces, de ahí sale él, Cristóbal Colón. Bueno, por ahí ya llegando casi lo matan porque se le estaba acabando el agua, hasta que alguien dijo: tierra a la vista. Y llega, entonces se salvó Cristóbal Colón, y cuando llega se encuentra allá con las tribus nativas, y ya llega el momento en que, bueno, entrarán en negociación. Algunos no quisieron negociar, y ahora entonces hay un conflicto porque Cristóbal Colón fue a colonizar, y la palabra colonizar es imponer la cultura. Ellos no iban a evangelizar, ellos no iban como misioneros, ellos iban como conquistadores, y lo que iban era imponiendo. Y entonces uno se pone a analizar el primer cruce racial que hubo entre un español y un nativo de allí, de Sudamérica. Entonces, ¿cómo fue esa conquista? Es decir, el hombre español llegó y le dijo a la indígena: mira, que te quiero llevar para España y que te tengo un chalet allí y una casa en la playa. Eso no fue así. Eso fue una violación. Es decir, el primer mestizo que nació vino producto, y eso es lo que traen las conquistas. Estamos hablando de allá, pero Norteamérica también, y aquí también en Europa también las violencias que hubieron, y cada vez que habían guerras,
las que eran víctimas eran las mujeres, aquellos que estaban sufriendo porque el enemigo llegaba era a devorar todo y venían y abusaban sexualmente de las mujeres. El primer mestizo que nace de los nuestros, ese es producto de una violación. Cuando se habla de una persona que tiene una violación, yo nunca he escuchado de que disfrute el tiempo de embarazo. Qué bonito, he sido violada, he sido abusada y entonces estoy en embarazo. Qué guay, qué bonito. El niño que... No, eso es recordando porque queda un trauma, queda un dolor, recordando todo lo que vivió, todo lo que sufrió. Y ese niño que venía como un niño no deseado, era un niño, el primer mestizo con seguridad, primer mestizo de los nuestros, con seguridad que fue un niño no deseado. Entonces, así como uno ve la descendencia de Caín, todo lo que la descendencia, todo lo que le fue transmitiendo sus padres, ese carácter, esa violencia, esa actitud, esa rebeldía de Caín, la fue transmitiendo a sus generaciones. También nosotros cuando nacemos, nosotros recibimos una carga genética a nivel biológico, pero también a nivel emocional. Y entonces hay niños, hay mujeres que sufren mucho en el embarazo por diferentes situaciones y su hijo no es deseado y entonces están todos los 9 meses llorando, renegando, maldiciendo, amargadas y no se están dando cuenta que esa criatura que está allá en su vientre está recibiendo toda esa carga emocional, lo está transmitiendo y se lo está dejando como una herencia. Es que afecta, eso afecta. Y entonces yo me pongo a analizar, ese niño mestizo que nace allá, es un niño no deseado, cuando está allá dentro de la tribu, digámoslo así, es un niño que ya ya tiene unos rasgos diferentes y lo ven como diferente, señalarán seguramente, no, de pronto no para juzgar, porque era como más bien gente pacífica, pero al fin y al cabo había un señalamiento. Y de ahí en adelante esa madre ve a ese niño y recuerda a aquel que abusó de ella. Y cuántas cosas no descargaría sobre ese niño, tal vez su ira, su frustración, su dolor, la descargaría sobre ese niño, porque los niños la mayoría, cuando son hijos no deseados, cuando nacen, ahí no se acaba el sufrimiento. Siguen sufriendo en manos de su madre o de sus padres. Si está el padre y no ha sido si es un niño no deseado, va a sufrir. Y ese sufrimiento, eso que recibe, lo va transmitiendo. Y uno se pone a analizar nosotros, latinos, y yo me pongo a ver como el carácter, sobre todo pues, yo soy de Colombia, y me pongo a analizar a veces y veo que el colombiano, uno encuentra que es muy noble el colombiano. El suramericano se caracteriza por ser una persona noble, pero también tiene otro extremo que es, cuidado, me mira. ¿Y usted qué me está mirando? Y si va armado, le saco cuchillo, y entonces no se pone con medias tintas, ¿no? Que vamos a pelear, no. Si vamos a pelear, es a pelear. El colombiano es así, el suramericano es así, decidido o a pelear y a matarse, o es tranquilo y está ahí, es muy pacífico. Entonces, se ve que se ha transmitido y lo que transmitió esa madre, pero también lo que transmitió ese padre, porque estamos hablando que la gente que llegó de aquí a allá no era lo mejorcito, era gente agresiva, era gente de lo peor, de lo que estaba en las mazmorras, en las cárceles, y allá llegaron, y esos son nuestros papás, esos fueron nuestros papás, y una pobre indígena que la violaron, que abusaron de ella, esa es nuestra mamá. Entonces, de ahí cuántas cosas nosotros habremos heredado. Y uno se pone a analizar. Yo recuerdo que
mi familia no era creyente, yo no nací en un hogar cristiano y recuerdo que vengo de una familia donde muchos de mis antepasados abusaban físicamente de sus esposas, otros infieles, otros borrachos. Eso es, yo me pongo a ver el árbol genealógico, mis tíos, mis abuelos, y me pongo a ver y digo, Señor Jesucristo, gracias Señor, porque pusiste tus ojos en mí. Y cuando el Evangelio llegó a mi vida, mi vida cambió porque el ciclo se rompió. De aquí en adelante ya no es eso lo que yo le estoy transmitiendo a mis hijos. Yo no les transmito a mis hijos, no ven un padre borracho llegar allí a la madrugada a pegarle a su madre y los hijos allá o en una habitación escuchando los golpes que recibe su madre. No, eso se acabó en mi familia porque hubo alguien que el Señor puso su mirada y se cerró, se cortó la cadena, se cerró ese ciclo. Gloria al Señor Jesús. Y entonces yo encuentro algo similar en la vida de Noé. Ve, amados hermanos, usted se pone a analizar y usted dice, sí, yo vengo de una familia que era violenta, un padre, un abuelo que castigaba era con rejo y con palo. Y recuerdo que a un tío mío que por allá él lo mandó, la mamá lo mandó a que fuera a coger unos huevos. Y cuando el abuelo lo vio que venía con los huevos en el bolsillo, le dio un latigazo porque le dijo que estaba robando los huevos. Y sin preguntar nada lo amarró con una cuerda, lo tiró a una viga, prendió fuego ahí y lo bajaba y lo quemaba y volvía y lo subía. Es decir, de ahí ya venimos, gente que era violenta, gente que castigaba y no eran castigos sino torturas. Y si tú te pones a analizar, tú también tendrás cosas que contar de la gente, de tus antepasados, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque te llegaron las buenas nuevas de salvación y de aquí en adelante estas cosas se tienen que acabar. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces aparece Noé en la escena y ahora Noé... porque los antepasados de Noé se habla muy bien de Enoc que caminó con Dios y de Noé también se dice cuando leemos el capítulo 6 en adelante encontramos que Noé fue un hombre que caminó, dice la Biblia, caminó Noé con Dios. Y dice la Escritura, ahora Noé halla gracia delante de Dios. Dios dice, y ya hasta aquí se ha colmado, ha caído la gota que ha rebosado el vaso, porque Dios siempre ha sido paciente y Dios ha esperado y le ha dado la oportunidad al ser humano para que entienda el pecado y para que el ser humano se arrepienta y cambie, pero llega un momento donde ya Dios dice, hasta aquí llega la oportunidad, hasta aquí llega la paciencia, y ya no le puedo esperar más, ahora es el momento de juzgarle. Es que Dios, amado hermano, primero trata con la persona y la persona endurece el corazón por sí misma, como aquel que está escuchando el reloj, porque lo puse a las 5 de la mañana a despertarme y me suena el reloj y lo apago y sigo durmiendo. Y a los 5 minutos vuelve y suena y ya me despierto y entonces todavía no he endurecido el corazón. Pero ya se llega el tiempo en que yo apago el reloj, vuelvo y lo apago y vuelvo y lo apago. Llega un momento donde ya mi conciencia ya del reloj y ya se adormece tanto que ya, aunque suene el reloj, aunque suene, ya no lo escucho porque me adapté tanto a ello. Y con Dios es así, Dios le habla a la persona dice, sí, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que ir. Y Dios le habla y la persona dice, sí, yo me voy a entregar, yo necesito entregarme, pero después, y sigue durmiendo. Y vuelve Dios y le habla, y vuelve la persona y escucha y dice, sí, pero voy a dormir otro poco. Y llega un momento donde Dios le habla, y la persona ha adormecido tanto su conciencia que ya pierde la sensibilidad
y por eso entonces ahora ya entra ya en el proceso donde tiene que ser juzgado por Dios. Y había un juicio que estaba determinado, pero Noé halla gracia delante de Dios y Dios llama a Noé y le dice a Noé que él va a castigar al mundo, que traerá un juicio sobre la humanidad y que va a caer un diluvio. Pero dice la palabra del Señor que le dijo a Noé: constrúyete un arca. Amén. Es decir, que cuando tú llegas a los caminos de Dios, entonces entras ahora en un plan de salvación, en un proyecto de salvación. Y llegues solo o llegues acompañado. Si llegas acompañado de tu familia, entonces ese plan de salvación es para toda la familia. Si tú llegas solo, en el momento, esa salvación es para ti, ese proyecto de salvación es para ti. Pero también en el momento en que tú empieces a formar tu familia, ahora entonces también tienes la responsabilidad de que ese plan de salvación no solamente sea para ti, sino que ese plan de salvación sea para toda la familia. Y entonces le dice a Noé: constrúyete un arca. Y cuando le dice constrúyete un arca, le da las medidas y le dice cuáles deben de ser los elementos, los materiales que él debe de usar para hacer esa arca, para fabricarla. Dicen algunos que el arca se tardó unos 120 años, algunos expertos lo dicen, otros dicen que fue desde el año 500 de Noé hasta el año 600, 100 años. La Biblia no nos dice concretamente cuántos años, son análisis que se hacen. Vamos a suponer que fueron 120 años los que duró Noé haciendo el arca, en la que él y su familia se salvasen. Y ya en el año 500 Noé ya tenía sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y ya entonces sus hijos también entran ahí, dice que también con sus esposas, y ya en el plan de salvación. Y yo me imagino que ellos tal vez cuando estaban allá en la sociedad, cuántas cosas no escucharían en contra los hijos de Noé, porque el que había recibido la palabra, el que había recibido la revelación, el mensaje, el que había tenido la experiencia espiritual con Dios, no eran sus hijos, era Noé el que tenía esa verdad, era la verdad de Noé, no era la verdad de sus hijos. Sencillamente ellos creían lo que les decía su padre, y la gente viendo a Noé construyendo el arca allá en un terreno seco, donde no había ni ríos ni mares, no había nada, y construyendo esa majestuosa arca, la gente seguramente fue y veían y se asombrarían, pero muchos otros lo criticarían, muchos otros le juzgarían y muchos otros le hablarían y dirían que esa familia era una familia, una parranda de locos. Y los hijos de Noé salían y escuchaban y la gente los señalaba, les hacían bullying seguramente, tenían que enfrentarse a esa persecución, a ese acoso psicológico. ¿Y cómo llegaban ellos allá a la casa? Porque es que, amados hermanos, nuestros hijos salen de nuestra casa y nosotros sabemos cómo salen ellos de casa. Pero cuando ellos llegan a nuestra casa, es más importante saber cómo llegan ellos de afuera, y que ellos en casa encuentren de nosotros un apoyo, un oído, un hombro donde ellos recostarse, un pecho donde llorar. Porque ellos hay cosas que las sufren y las sufren en silencio. Porque muchas veces llegan a casa y no encuentran con quién hablar. Y si hay alguien que les escucha es para reprocharles. Pero yo encuentro que Noé tuvo que haber sido un padre, que él estaba centrado aquí en el arca, pero también estaba analizando la situación de sus hijos. Porque la salvación no era solamente para él. Él era responsable también de que esta ideología que él tenía ahora, ese pensamiento que él ahora tenía, esa idea, esa verdad que era tan personal, podérsela transmitir a sus hijos. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces ellos se tenían que enfrentar a ideologías políticas, a ideologías filosóficas,
a ideologías científicas y hoy en día también, como en ese tiempo de Noé, a las ideologías de género. Cuántas cosas ellos no escucharían allá y llegarían aquí a la casa y ver a su padre que estaba allá y mi padre, ¿y será que mi padre lo que nos está transmitiendo, lo que nos está enseñando? Pero el padre tenía tanta convicción en el evangelio del tiempo de los diluvianos. Noé lo conocía tan bien que cuando se lo hablaba a sus hijos había algo especial en las palabras, en la mirada de Noé, que ellos encontraban en él una credibilidad. Amados padres, tenemos que conocer el evangelio muy bien. El que conoce este elemento del evangelio es como aquel que vende. Un buen vendedor debe de conocer el producto. Si no conoces bien lo que estás vendiendo, entonces no vas a poder convencer a nadie. Y nosotros debemos de conocer muy bien el evangelio. Conocer la doctrina, la manera, la parte intelectual, pero también conocer a Dios de manera experimental, porque lo hemos vivido, hemos tenido experiencias con Él. Y cuando yo tengo una experiencia con Dios, mi vida cambia al punto de que los que me escuchan, los que están en mi entorno, ellos van a decir: algo le pasó a mi padre, algo le sucedió, tuve un encuentro con Dios, lo que me está diciendo me llega. Viene de parte de Dios, aleluya, gloria al Señor. Se convierte en el proyecto de vida, en el proyecto de salvación de toda la familia. Debemos, amados padres, preocuparnos, trabajar sosegadamente, no ceder, antes al contrario, palmo a palmo, luchar por la salvación de nuestros hijos. Muchos padres, y los he escuchado diciendo: oh, mi hijo es un gran profesional. Lo que me importa, la mejor herencia que yo puedo dejarle a mi hijo es el estudio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo tengo que darle estudio a mis hijos y tengo que darles muy buena comida a mis hijos, y tengo que llevarlos a conocer muchos lugares a mis hijos, compartir con ellos y tener experiencias que fortalezcan nuestros lazos de familia. Pero por encima de todo ello es la salvación de su alma, por la que yo tengo que velar. Es mi mayor responsabilidad. Gloria al Señor. ¿De qué me sirve tener hijos profesionales que se pierdan, que se vayan al infierno? ¿De qué me sirve que yo me vaya al cielo contento al cielo, llegar allá y dónde están mis hijos y no encontrarlos allá? Voy a llorar allá por no tenerlos, pero más voy a llorar si he tenido la oportunidad de hacer algo por ellos y no lo hice. Porque bueno, al fin y al cabo les enseñé, estuve detrás de ellos, les invertí y decidieron no seguir a Dios. Y yo ya sé que iré con una conciencia tranquila, pero llegar al cielo y decir: yo no me preocupé por ellos, no les enseñé, no les estorbé el pecado, no les amonesté nunca, no me esforcé por llevarlos a la iglesia. No, tú verás si tú quieres ir, eso es decisión tuya, tú ya tienes edad. No, Señor, te vienes a la iglesia. Así como te obligo por la mañana a irte al colegio, pues a la iglesia también, porque yo sé que en el colegio allí vas a aprender y es necesario que vayas, pero a la iglesia también. Y habrá momentos en que ya no se le podrá obligar, pero cuando pueda, mientras que estén bajo mi tutoría, aquí estarán. Gloria al Señor Jesús. Construye el arca Noé, y entra Noé, su esposa, sus 3 hijos, ahí van 5, y las esposas de cada una de ellos, 8 personas en total entran al arca, con una cantidad de animales que Dios fue proveyendo. Dios envió y Dios llenó el arca. Yo no veo a Noé por allá buscando y arriando allá la cebra y el cebro y el burro y la mula y la caballo. Yo no lo veo a Noé. Solito llegó. Es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Es decir, que Dios hace su parte y el hombre hace la de él. Pero cuando le dice Dios a Noé que construya el arca, Él le da las medidas y le dice a Noé
que le haga unos pisos. La vas a hacer de 3 niveles y vas a hacer aposentos en ella. Y en la parte de arriba le vas a hacer una ventana, pero la ventana que tenía el arca miraba era hacia arriba. Y le vas a hacer una puerta. Y dice la Biblia que entraron todos los animales y por último entran Noé y su familia. Dice la Biblia que no fue Noé, fue Dios quien cerró la puerta del arca. Dios es el que dice hasta aquí y Dios es el que tiene la llave y abre, y cuando Él abre nadie puede cerrar, pero cuando Dios cierra nadie más puede abrir. Aleluya. Y entonces entra Noé allí al arca. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y entra Noé y el diluvio nada. Yo me imagino la gente hasta se le arrimaba y se le burlaba porque primer día nada, Noé allá, esos animales, ese calor allá, Noé allá encerrado con su familia. Segundo día, tercer día, y la gente ya hasta piedras le tirarían a Noé. Saque a esa gente de allá, los va a matar, mire, esos animales, sáquelos de allá, los que se preocupan por los derechos de los animales, allá protestándole a Noé alrededor, la gente criticándole. Y entonces dice la Biblia que el séptimo día, ese día empezaron a caer, no unas goticas, dice que se abrieron las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Y empieza el juicio, porque el juicio viene. Pero mi casa y yo tenemos que estar dentro del arca. Y entonces empieza a venir y a caer y a caer. Y yo me imagino subiendo el nivel del agua, y la gente cogiendo balsas o algo y a ver cómo subían. No había por dónde entrar al arca, no había por dónde entrar. Aruñaban el arca. Y poco a poco la gente, algunos dijeron, vamos a sobrevivir, vamos a lo más alto, a la montaña más alta, al árbol más alto. Pero dice que llovió 40 días. Pero no era no era un aguacero fuerte de los que usted y yo conocemos. Eso eran torrenciales y torrenciales. Y el agua fue subiendo y subió por encima de la montaña más alta, cubrió la tierra 40 días y 40 noches, que toda vida pereció, toda vida que tenía pulmones pereció, allí murieron ahogados, 40 días y 40 noches. Yo me imagino allí a Noé con su familia, que ellos tal vez tendrían antorchas, pero por muchas antorchas que hubiesen, no se veía sino lo que alcanzaba la antorcha, donde alcanzaba a llegar. Y allá la oscuridad, el arca, la oscuridad, los truenos, los relámpagos, los rayos y sonando cuando... Es que si a uno le da temor, yo escucho a veces esos truenos y escucha uno y dice, uy, poderoso Señor, esto parece el apocalipsis, la venida del Señor, y ya le da unos miedos, los animales se esconden debajo, los niños lloran, que es lo que está tranquilo, que es un trueno. ¿Cómo sería en ese momento? Pero ellos allí, en medio del arca, allí se sentían protegidos. Claro, el tiempo va pasando, y seguramente hubiera momentos en que ellos se sentían incómodos en esa arca. Pero ellos irían, hablarían con papá, y papá les diría, vamos a reunirnos porque tenemos un lugar hacia donde ver, hacia arriba. No había más para donde ver. No habían ventanas para mirar a ver allá cuántos están ahogando, cuántos están muriendo. No, la única opción que tenían ellos era mirar para arriba. Y ellos de cuando en cuando allá decían, es necesario que vayamos a mirar para arriba. Amén. Es que hay muchas cosas que están ahí para que tú mires para arriba, pero a veces como tienes
hoy, en este tiempo, la posibilidad de abrir otras ventanas, te sales entreteniendo tú y tu familia con otras ventanas, pero siempre Dios tendrá una ventana para que tú mires hacia arriba. Y esta semana Dios nos ha abierto una ventana, la semana de la familia, para que tú vengas con tu familia y mires hacia arriba. Y se abre otra ventana, el campamento de los jóvenes, para que nuestros jóvenes miren por esa ventana hacia arriba. Y viene otra ventana, y es la convención, para que las familias vayan a la convención y miren hacia arriba. Pero muchos están diciendo, yo no voy a ir, porque es muy incómodo. Porque es que es muy difícil, porque es que tengo gastos. Amado hermano, esa ventana es la que vale la pena observar, esa es la que vale la pena invertir en esa ventana. Pero a veces vemos otras ventanas, la ventana de las compras, la ventana del paseo, la ventana, y no es que todo esto no es pecado, pastor, yo no estoy diciendo que sea pecado, pero hay ventanas que lo que hacen es distraerte, y Dios te está abriendo, te está dando la posibilidad de que mire por esa ventana, y de cuando en cuando te da la posibilidad de que lo haga. Amado hermano, no pierdas la oportunidad cuando la tengas de ir y observar con tu familia a través de esa ventana. Alabanzas a Dios. Inviértele a la salvación. No, que yo ya soy salvo, sí, pero tus hijos todavía les falta. A ellos hay que dedicarles tiempo. Ellos tienen todo lo que sea posible que ellos reciban. Inviértale para que ellos lo reciban. Porque no es solamente tú el que vas a ser salvo, son ellos también. Lo mando al campamento, no quiera ir, que perece. Te vas al campamento, lo pagué. Oiga, me acuerdo de una hermana que su esposo era perezoso para ir al campamento. No, yo no quiero ir al campamento, mi hijo, lo siento, ya está pago el campamento. Lo mandaba al campamento. Ella decía, la que gano soy yo. Él va a ganar, pero yo también gano. Hermano, todo lo que sea posible, los eventos, las actividades de la iglesia, no las tenga en poco. No es que voy a hacer la compra y es que ahora mismo tengo la responsabilidad de organizar la casa, y eso está muy bien, pero no sabes lo que te estás perdiendo. Hay cosas a las cuales yo personalmente he ido porque está el evento, porque no es porque tenga que ir ni porque me toque, voy porque sé que ese evento es para mí, pero no voy con muchas expectativas. Eso me ha pasado. Y cuando he estado allá he salido diciendo, Señor, gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, porque me impulsaste a venir. Si yo no hubiese venido, me hubiera perdido esta bendición. No sabes lo que te pierdes cuando dejas de ir a un momento que está preparado por Dios a través de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. La ventana estará disponible de cuando en cuando. Y ahora entonces me imagino a los hijos de Noé, tal vez, papá, esta oscuridad, mira, ya pasó, ya es hora de salir de aquí. Y Noé les decía, no, si todavía no es el momento, pero qué pereza estar aquí, esta oscuridad, no podemos disfrutar de la vida aquí encerrados. Mire, es que, amado hermano, a veces como que se concentra uno es como en las cosas negativas. Y es que este piso tan estrecho, este piso tan incómodo, estas paredes tan húmedas, esto que pereza aquí, no tenemos coche, tenemos que ir a pie, una bicicleta vieja, y como que nos centramos en todo eso. Y yo me imagino que sí, que es verdad, que los hijos de Noé, que Noé y su familia, ya llegó un momento donde estaban incómodos de estar en esa arca, y ya ellos sabían y podían comparar lo que era la vida afuera, disfrutar de la naturaleza y estar en esta arca. Ya es casi un año que llevamos aquí, porque el diluvio no solamente fueron los 40 días, sino que de ahí en adelante, hasta que las aguas fueron decreciendo, pasó un poco más de un año. Se dice que 1 año y 10
y 10 días. Y entonces yo me imagino que no era fácil para ellos. Y seguramente yo quiero decirle a usted en este día que disfrute, porque lo más importante es disfrutar de la familia, disfrute de lo que Dios le ha dado, de los seres queridos, que eso es más importante que todos los bienes que tú tengas alrededor. Quiero decirte que hay momentos de estrechez en la vida, momentos donde no hay abundancia, al contrario, hay escasez y como que no estamos disfrutando de las cosas que da la vida, pero parece que eso es lo que no estás disfrutando. Pero quiero decirte que eso durará un tiempo y eso pasará. Tú ahora aprovechas lo que estás viviendo, lo que te ha llegado a la mano, lo que tienes en tu presente, porque tu presente es eso, un presente, un regalo. Disfrutemos lo que tenemos, disfrutemos esos tiempos en familia, donde no queda nadie más, sino solamente nosotros. Dediquémonos los unos a los otros, hablemos los unos con nosotros, indaguemos, sepamos lo que hay en el corazón de la esposa, de los hijos, y ellos también que sepan cosas de nosotros, porque hay momentos donde no hay ni para ir a comerse un helado, y entonces no, como no hay para el helado, pues no salimos. Váyase al parque, cómprese un plátano y una manzana y le echa un poquito de frutiño y se hace un salpicón. Ayer me dieron la receta y lo disfruta. Es que como no hay para ir al restaurante, como no hay para ir allá o acá, no, hermano, lo importante es disfrutar en familia. Y yo eso tuve que aprenderlo, porque luchaba, decía, si no hay plata no salimos, pero fui aprendiendo poco a poco de que no era tan importante la salida como con quién salías. Gloria al Señor Jesucristo. Y había algo especial que Dios le dio a Noé y a su familia, y fue un ministerio, porque cuando tú entras a los caminos de Dios, no es solamente para que tú seas salvo, somos salvos para servirle a Dios. Tú tienes que pensar y decir, Señor, ¿en qué me necesitas? Si tú no le estás sirviendo a Dios y tú ya eres salvo, tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿en dónde, en qué área, qué necesitas, Señor? Porque yo he entendido que soy salvo para servir. Y por eso el Señor le dijo a Noé, hágale tres niveles, ¿verdad? Y entonces hay diferentes niveles en los que tú te vas a relacionar. Es decir, te vas a relacionar con diferentes tipos de personas. Y hay personas que están por allá en un nivel espiritual. La Biblia dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habla la Biblia, amén. La ciencia lo dice, ¿no? La biología. Y entonces habrá gente que estará en un nivel de reptil. Habrá otros que estarán en otro nivel de cuadrúpedo. Y habrá otro que estará en otro nivel que vuela como las aves. Es decir, habrá gente que tendrá un carácter, que tendrá una sangre fría, calculadora. Habrá gente que será más consciente, que respirará aire. Habrá gente que tendrá otra visión de la vida. Tú te vas a relacionar, tú como siervo del Señor, como persona salva, te vas a relacionar con diferentes tipos de personas. Y nosotros, amados hermanos, debemos de aprovechar la oportunidad de relacionarnos con la gente, siempre sabiendo que la gente que no tiene a Dios, hay que darle, y es más, a los que tienen a Dios, hay que darles margen, hay que saber que se van a equivocar, que yo no puedo de entrar y si no sé cómo manejar mi relación con la persona, cuando salga, puedo salir herido, puedo salir dañado. Los hijos de Noé, cuando entraban allá a atender a los animales, tenían que entrar con cuidado porque eran animales que aunque eran vegetarianos, pero eran salvajes y por ahí una patada le podían dar, ¿verdad? En ese tiempo el león no se comía la vaca porque todos eran vegetarianos, todos comían hierbas. Noé tampoco había probado la carne, pero tenía que entrar, atender allá
y salir con mucha prudencia, con mucho cuidado. Es decir, que nosotros en nuestra relación con diferentes tipos de personas que ven la vida de manera diferente, tenemos que entender que la gente tiene diferentes puntos de vista y que nosotros saber quiénes somos nosotros, nuestra identidad como cristianos, pero a la gente hay que atenderla, a la gente hay que darle algo de alimento y tú de lo que tienes de eso das. Y necesitamos, amados hermanos, llenarnos de Dios. Dios nos provee el alimento y en algún momento una palabra para alguien, independientemente de la clase social, del nivel intelectual que tenga, independientemente de la economía que tenga, su ideología, lo que sea, la persona necesitará alguien y ese alguien eres tú, porque tú eres el único que tienes algo para dar, algo diferente, algo que alimente. El único que tiene algo para dar eres tú. Y qué bonito servirle a Dios, amados hermanos. Cuando uno va descubriendo lo que es servirle, hay gente que dice, no, yo no quiero nada con la gente. Yo en la iglesia ni a la iglesia quiero volver porque en la iglesia van un poco de hipócritas. Por allá ni voy, porque no quiero juntarme con la gente. No. Y en la iglesia a veces hay hipócritas. A veces. No siempre. No todos. Pero yo he visto muchos hipócritas, cómo el Señor ha tratado con ellos. Yo era un hipócrita. Y vea, Dios me tiene predicando el Evangelio. Entonces, amados hermanos, no hay que menospreciar a nadie. Hay que saber que la gente se va a equivocar. Hay que saber que la gente tiene que dársele un margen de que se equivocarán y estar preparados para cuando se equivoquen, no tomarse las cosas. Hay que ver, decir, Señor, yo quiero ver la gente como tú la ves, porque si los veo como yo los veo, entonces voy a querer que te los lleves. Pero si yo los veo como tú los ves, Señor, yo los voy a ver con un amor, aunque hablen mal, aunque se porten mal, pues yo los voy a ver, Señor, es tu hijo, es un alma, necesita de ti, Señor, ayúdale. Fuimos estos días con el hermano Brian y por allá, un borracho, portó mal con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poner a maldecir al borracho y, Señor, al borracho que se vaya. No, Señor, trata con ese borracho. Amén. Salen del arca, se termina ya el diluvio, Noé envía un cuervo, el cuervo va y vuelve, llega un momento en el cuervo no vuelve, Noé entiende que el cuervo está comiendo carroña, es un animal inmundo, ahora envía una paloma, la paloma va y vuelve, después la envía nuevamente y va, y cuando viene con una hoja de olivo, amén, y cuando vuelve y la envía por tercera vez, la paloma ya no vuelve porque ahora no entiende que la paloma, que es un animal celoso, no pone sus paticas en cualquier lugar, sabe que ahora ya ha decrecido totalmente el agua y que la paloma ya puso sus pies, por lo tanto está en tierra firme, pero aún así Noé espera que Dios le dé la orden. Dice que ya Noé quita la cubierta de entra el sol, pero todavía tienen que quedarse un mes más ahí en el arca. Y ya Dios le dice a Noé que salga. Yo me imagino saliendo todos los animales, saliendo, y Noé viendo todo lo que había alrededor, la humedad que había, tal vez el olor, el hedor que había, tal vez vio cuerpos de animales, muchos cuerpos muertos, y tal vez vio gente muerta, los vio Noé ahí. Y en medio de todo lo que Noé estaba viendo tan desagradable, Noé se toca y dice, estoy vivo. Dios ha sido bueno conmigo. Tengo motivos para adorar a Dios. Y Noé, dice la Biblia, que hace un altar.
Quiero invitarle a estar en pie. Noé edifica un altar y ofrece allí un sacrificio. Ofrece sacrificios a Dios. Tome a su esposa de la mano, a sus hijos. Voy a pedirles que se acerquen por familias allí, ustedes juntos. Y yo me imagino a Noé organizando el altar. Tal vez con lágrimas, sentimientos encontrados, Noé, por una parte observando la mortandad que había y viendo el juicio que ha caído. Pero por otro lado, Noé observaba que Dios les había dado la oportunidad a ellos de vivir. Y habían sentimientos encontrados en Noé. Pero él ahora lo que piensa es en su Salvador, en el Dios que pensó en él, en el Dios que le confió un proyecto de salvar a su familia. Tantas cosas negativas habían alrededor, pero yo veo a Noé pensando en las cosas hermosas que Dios había hecho con ellos. Amado hermano, alrededor hay juicio, alrededor nuestro hay oscuridad. El arca no tenía un motor, el arca no tenía un timón, no tenía una vela, era Dios quien dirigía. Y en medio de esas masas de agua, esa arca, allá navegando solita, él no sabía dónde iba, Noé no lo sabía, ni dónde estaba. Él solo sabía que Dios les estaba sosteniendo. Porque con cualquier cosita que esa arca se hubiera volteado, ellos hubiesen perecido. Dios guardó a Noé, Dios guardó el arca. Y Noé, cuando sale de allí, él sale pensando: qué bueno ha sido Dios, qué bueno ha sido el Señor. Tengo que ofrecerle a Dios algo. Tengo que ofrecerle algo a Dios. Y yo me imagino a Noé allí preparando el arca, el altar. Pero sus hijos también allá saliendo y organizando y viendo todo. Esto está tremendo. Yo me imagino a sus hijos viendo también la devastación y hablando entre ellos y tal vez haciendo planes y tantas cosas. Pero cuando ven allá al viejo, sus hijos dicen: antes de hacer planes personales, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya pasaron más de un año allá en esa arca. Tenemos que ir y disfrutar la vida. Pero ellos ven allá al viejo que está haciendo algo. Y yo invito a los hijos a que observen a sus padres, independientemente de cómo ustedes lo consideran, porque a veces los padres para los hijos somos los malos. A veces los padres para los hijos somos los verdugos, los enemigos. Porque no los dejamos, porque les frenamos, porque a veces por ignorancia no los hemos tratado bien por algo. Pero yo lo que quiero con los hijos en esta hora es que miren que tu padre tiene una buena intención, que tu madre, si se ha equivocado, no ha sido con una mala intención. A veces la ignorancia, porque de lo que se recibió, a veces de eso se da. Hasta que la palabra va teniendo un efecto en la vida y se van corrigiendo cosas. He visto padres que con su primer hijo han sido duros, porque quieren un hijo perfecto, pero ya con el tercero o cuarto ya son como más relajados. Pero tienen que decir: tengo que pedirle perdón a mi primer hijo, porque con él fui duro. Ahora el pequeño todos lo mimamos, pero el primero sufrió.
Pero no había mala intención, era ignorancia. Y yo me imagino a los hijos de Noé, él allá haciendo el altar, allá organizándolo todo. Tal vez con su esposa organizando el altar, pero sus hijos también, ellos de manera voluntaria. Porque es que, amado hermano, yo no concibo el evangelio obligado o que alguien esté de manera obligada en la iglesia. Nuestros hijos sí, al principio deben de ir porque ellos están aprendiendo, no lo saben. Pero llegará un momento donde estos hijos de manera voluntaria también tendrán que tomar la decisión por Cristo. Porque de eso depende el éxito. Amado adolescente, amado joven, ¿quieres tener éxito en la vida? Más que una carrera, más que conseguir dinero, más que un deporte, un arte, es que tú también tomes la decisión de seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene nietos. Dios, no es que mi papá es cristiano. No, Señor. Dios no te va a llevar porque tu padre sea cristiano. Dios te va a llevar porque tú también eres cristiano. Porque Dios, yo no encuentro que Dios diga, tengo un nieto aquí. La Biblia dice que Dios tiene hijo, y para ser hijo de Dios tienes que nacer por la palabra, tienes que aceptar a Cristo. Y esos hijos yo me imagino allá llegando al altar también con sus padres allá al lado de su padre, a ofrecer un sacrificio. Toda la familia ahí reunidos allí alrededor de ese altar, dando gracias a Dios por lo que Dios ha sido tan bueno. En ese tiempo ese era el altar, se edificaba el altar, se sacrificaba una víctima, un animal. Pero hoy, ¿dónde está el altar? ¿Dónde está el altar? Alguien piensa que este es el altar. El altar está aquí. ¿Tú quieres darle un altar a Dios? Este no es el altar. Aquí esto es un lugar de encuentro. Porque eso significa altar, lugar de encuentro simbólico, pero el altar real de Dios está aquí. El corazón. Ofrécele hoy el corazón a Dios, porque en medio de tanto caos, mi casa es un refugio de paz. Allá se están suicidando, allá se están muriendo la gente de hambre espiritual, se están muriendo allá, pero en mi casa hay alimento. En mi casa, cuando yo llego a mi casa, allí encuentro un refugio, allí yo descanso, allí encuentro consuelo, allí encuentro un consejo, allí siento que alguien me escucha y me escucha con atención porque me ama. ¿Y por qué me ama? Porque está el amor de Dios ahí en esa casa. Nuestro hogar, amados hermanos, debe de ser un hogar cristocéntrico. Él es el que dirige el timón. Él es el motor de nuestra barca. Aleluya. Nosotros llevamos un poco más de 10, 12, 13 años en el ministerio. Y yo analizo y digo, desde el tiempo que empezamos en el ministerio, es una etapa en el arca, un proyecto de salvación. Y yo me pongo a ver qué aprendió Noé, qué aprendió Noé, qué aprendió. Noé aprendió muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué has aprendido tú? Noé aprendió a ser un hombre paciente. Noé aprendió a ser un hombre que confiaba en la fidelidad de Dios, porque aprendió la fidelidad de Dios. Noé aprendió a ser un hombre agradecido. Y esa paciencia que Noé aprendió, esa dependencia que Noé aprendió, esa fidelidad de Dios que Noé experimentó, y esa gratitud que salía del corazón de Noé cuando fue a hacer el altar, se la transmitió a sus hijos. Nuestros hijos verán muchas cosas de las cuales nosotros hemos aprendido de Dios, se la transmitiremos a ellos, y eso les servirá a ellos como base, como trampolín para tomar decisiones en Dios. Y recuerdo que tuvimos una época donde
No había nada, era escasez, absoluta escasez. 10 euros para nosotros era un dineral. Pero aprendimos la fidelidad de Dios. Como Dios siempre nos proveyó. Y aprendimos dependencia de Dios. Y no pasa nada si no hay nada en el bolsillo. No pasa nada, sirvámosle a Dios. Que Dios es el jefe. Dios sabrá cómo nos va a sostener. Y eso lo hemos transmitido a nuestros hijos. Pero también llegó un tiempo donde no fue fácil. No fue fácil. Gente que se levantó, gente que no apoyó, gente que se rebeldizó. Pero en medio de todo eso, siempre estuvo la familia. Y pude aprender de que aunque todos se vayan, hay que invertir en la familia, porque la familia es la que va a permanecer. Y vendrán unos y se irán otros en nuestra vida. Habrá gente que en el camino se nos unirá para caminar un tramo del camino, y después habrá una bifurcación donde cada uno sigue lo suyo y vuelve y te encuentras a otros compañeros. Vamos en este camino que vamos por tramos, vamos a tener muchas relaciones sociales y unas serán mejores que otras, pero nuestra familia siempre va a estar ahí para ayudarnos mutuamente. Y me ponía a ver un anciano que tenía como 10 hijos. Él en un geriátrico. Nadie fue nunca a verlo, se murió solo. Y todo el mundo decía, este anciano debe ser que este anciano fue ¿qué hijos tan malos? Decía la gente. 10 hijos y nadie viene a verlo, ¿qué hijos tan malos? Pero ¿sabe qué es lo que pasaba cuando se analizaba la vida de este anciano? Fue que fue un mal padre. Fue un mal padre. Y de lo que sembró, de eso cosechó. Hay que invertir en la familia. Para cuando estemos viejitos, no nos lleven al geriátrico. Tengo un mensaje para Stephanie. Amados hermanos, la fidelidad de Dios, el ver el respaldo de Dios, el ver que tú dices una palabra y Dios no la deja caer, todo eso lo van recibiendo nuestros hijos. Yo quiero invitarle en esta mañana a los padres para que tomen su familia de las manos. Si quieren venir al altar, aleluya. Y ver, amado hermano, lo valioso que es tu familia. Y darle gracias a Dios. Si quiere venir, puede hacerlo.